Entonces yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5. La semana antepasada, cuando hablaba con el pastor Alberto acerca de los versículos que él iba a tocar, los que iba a tocar yo, pues yo pensé llegar hasta un poco más adelante. Pero Dios sabe lo que está haciendo y la meta aquí es que aprendamos. No es pasar a través de un libro en 3 semanas ni 4 semanas, sino que Dios nos ministre en nuestros lugares de necesidad. Amén. Y si para eso se necesitan 2 o 3 versículos, pues Dios tiene el poder para hacer eso. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18. Solamente 3. Gálatas 5, del 16 al 18. El título de hoy es Guarda tu pie de tropezar. Guarda tu pie de tropezar. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se lo voy a volver a repetir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, escuche bien, se oponen entre sí. Se oponen entre sí, interesante, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Qué gran privilegio el poder congregarnos, el poder venir aquí a tu casa. ¿Cuántos hermanos nuestros, Señor, hoy no tienen ese privilegio, hoy no tienen esa oportunidad? Pero te damos gracias, Señor, que hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has sostenido. Y hasta aquí, Señor, confiamos de que tu palabra hará en nosotros aquello que el hombre no puede hacer. Aquello que nuestras buenas intenciones no podemos lograr. Tu Espíritu Santo es mucho más poderoso para hacerlo. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos hables, que tú nos confrontes, que tú nos ministres, que tú nos enseñes a guardar nuestro pie para no tropezar, para no caer. Y te pido, Señor, que seas tú hablando hoy a nosotros. Me incluyo yo, Señor, para que tú también me ministres en mi área de necesidad. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable con plena libertad a nuestras vidas. Derrumba toda pared de división, derrumba todo pensamiento humano, derrumba todo esfuerzo que podamos hacer para mantenernos en el camino correcto, Señor. Te pido que tú nos ayudes hoy a andar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, te pedimos esta tarde y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema ¿firmes en la libertad o esclavos otra vez? ¿Cuántos son esclavos otra vez? ¿Cuántos quisieran ser esclavos otra vez? Bueno, los primeros 4 capítulos de esta carta a los Gálatas son mayormente el fundamento o la teología de la libertad, o que nos habla acerca de la libertad de la gracia y comparado con la esclavitud. Han sido 4 capítulos donde el apóstol Pablo ha enfatizado vez tras vez la importancia de tener una teología correcta. Porque una teología correcta siempre nos llevará a una vida que agrade a Dios. Amén. Conocer a Dios de manera correcta nos lleva a nosotros a andar y a amarlo correctamente. Pero si tenemos una teología incorrecta, ¿cuántos salieron de iglesias de teología incorrecta? Yo fui uno de ellos. No podremos andar de manera correcta en el Evangelio. La práctica de esta teología es lo que podemos ver a partir de este capítulo 5. Y es aquí donde comienza la aplicación de los primeros 4 capítulos. Lo mismo sucede en el libro de Romanos. Esto es algo peculiar del apóstol Pablo. Debemos estar firmes en la verdad del Evangelio para entonces, escucha bien, para entonces poder actuar conforme a esa verdad. A fin de cuentas, la palabra de Dios es el ancla firme
de nuestra alma. O actuamos y vivimos nuestras vidas desde el punto de partida de nuestra libertad en Cristo, o la vivimos desde el punto de partida de ser esclavos otra vez. Por tal razón, Pablo les manda, se habló la semana pasada, les manda a estar firmes en la fe. Firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y si estamos firmes en esa libertad gloriosa con la cual fuimos comprados a precio de sangre, entonces tenemos el poder, escuche bien, tenemos el poder, la facilidad para andar de una manera digna del Evangelio. El hombre natural, sin Cristo, no puede, es una imposibilidad, no puede andar en buenas obras. Pero el hombre de Dios, escuche bien, sí puede hacerlo. ¿Sí lo creen? Sí puede hacerlo. Déjeme retomar un pasaje que Pastor Alberto mencionó la semana pasada. Dejo una pausa ahí en Gálatas y vaya conmigo a Efesios 2. A Efesios 2. Solamente vamos a tocar el versículo 10. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para cuáles obras? Buenas obras. Buenas obras. Las cuales Dios, en su omnisciencia o en su presciencia, en su soberanía, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos, no de los verbos que están ahí, es el conocimiento de esas buenas obras junto con la acción de andar en esas buenas obras. Ambos van de la mano. Tenemos el conocimiento de lo que Dios dice que debemos hacer, pero la pregunta es, ¿la práctica está de acuerdo con esa teología? Es algo que solamente usted puede responder. Usted se sorprenderá la cantidad de personas que dicen, yo sé lo que la Biblia dice, pero, siempre hay un pero. Ahora, yo quiero usar este pasaje como preámbulo para la enseñanza del día de hoy. El domingo pasado, mientras escuchaba la enseñanza, me vino a la mente el lugar donde nos encontrábamos. Mi familia y yo, pues, salimos de vacaciones y pude, de manera práctica, ver la importancia de saber en qué obras debemos andar. Dios quiere que andemos en buenas obras, ¿no? Resulta que donde estábamos, detrás de la casa donde nos quedamos, había un río. A las muchachas de la cocina me preguntaron, le dije, no, ya si les voy a contar, pues lo voy a contar en la prédica, no me pregunten nada, ¿no? Desde la casa donde estábamos había un río en el cual había muchas piedras. Desde afuera del río todo se ve muy bonito, es como un cuadro. Te sientas en el porche, en el patio y miras para allá y aquello parece pues espectacular, ¿no? No les voy a dar la dirección. No, mentira. No se las voy a dar. Entonces, desde afuera del río todo se ve muy bonito. El agua se ve clara, el fondo del río se ve, las piedras caen en el fondo, los árboles a ambas orillas del río, la corriente, la cual causa un sonido muy agradable. Te quedas dormido donde quiera. Donde quiera. Si usted le lucha con el insomnio, váyase de vacaciones a un lugar así. Se duerme en todos lados. Es muy relajante, es muy placentero. Si alguien fuese a pintar en un lienzo tal escena, aunque lo haga 100% igual, nunca es igual a experimentarlo en persona, claramente. ¿Cuántas veces usted no ve una foto o una postal y dice, cómo se sentiría, ¿no? Estar ahí. Bueno, la vida cristiana es de igual manera. Cuando escuchamos la palabra de Dios y las promesas que Dios tiene para nosotros, cuando vemos las victorias que ya nos ha dado en Cristo, cuando vemos desde afuera lo que debemos y hemos sido llamados a ser, desde afuera todo parece verse bien bonito. Muy bonito. Pero todos sabemos que hay una gran diferencia entre lo que vemos
desde fuera, sin ser partícipes de esa vida cristiana, y estar andando, voy a usar las dos primeras palabras de la prédica de la semana pasada y la de hoy, estad y andad, ambos verbos imperativos, en medio de esa vida cristiana. Cuando te metes dentro de ese río, enseguida te das cuenta que el agua está casi congelada. Es agua de montaña. Casi congelada. La corriente es también fuerte. Casi te arrastra. Los flaquitos, pues los pobres. Yo no tengo problema. Las piedras del fondo, muchas de ellas tienen musgos. ¿Tú sabes qué es musgo, no? Lo verde, ¿cómo se diría en otro país? Hable, por favor, no lo oigo. ¿La lama? Ok, ya sabe. La lama o el musgo es una planta verde que por la humedad, ¿no? se crece encima de esas rocas. ¿Qué sucede con eso? Si usted ha andado por ahí, resbala. Las hace muy resbaladiza y los árboles que están alrededor y dentro del río están llenas de telarañas. Las telarañas. Las arañas de río son de ese largo así. No te das cuenta que están ahí hasta que pones la mano en el árbol para aguantarte y de repente te empieza a caminar. No es lo mismo estar adentro que estar afuera. ¿Sí me sigue? ¿Sí me sigue? ¿Sí me sigue? Ok. Pero mire, eso no lo llegamos a experimentar a menos que nos metamos dentro del río. De igual manera, es la teología, el conocimiento de Dios. Cuando lo vemos de lejos, todo se ve bien, seguro, pero no es hasta que nos metemos a vivir de a lleno lo que la palabra de Dios dice, que nos damos cuenta que es un poco diferente una vez que estamos dentro de ella. No es lo mismo verlo desde afuera que estar metido dentro de ella. Muchas veces se nos es más fácil aconsejar a alguien que no está pasando por una situación porque estamos fuera, que cuando estamos en medio de la situación, quizás el consejo cambie un poco. Pero déjeme llegar al punto que quiero llegar. Cuando escuchaba la enseñanza acerca de andar en esas buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, me venían a la mente las piedras del río. Claramente, hay muchas piedras que son muy resbaladizas, pero no todas son así. Y era como que Dios me estaba hablando por medio de su palabra, pero a la misma vez por medio de su creación. Y es interesante porque Dios usa todo para hablarnos. Ahora yo me preguntaba, ¿qué significa andar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros? ¿Cuántas veces no hemos mencionado ese versículo? ¿Cuántas veces no lo ha leído? ¿Qué significa andar en buenas obras? Bueno, la otra pregunta es, si hay buenas obras, ¿será que también hay malas obras? Esas no las preparó Dios. Dios preparó las buenas obras. ¿Quién introdujo las malas obras? Lo opuesto de Dios es Satanás. ¿Será que también hay malas obras? Pues claro que sí. Y de eso vamos a estar hablando hoy un poco más adelante. Pero déjeme terminar de explicarle lo que Dios me mostró acerca de la predicación de la semana pasada, de la del día de hoy y de lo que experimenté en este lugar a donde estuvimos. La corriente del río, a causa de la lluvia, se hace más fuerte, se hace más intensa. Al hacerse más intensa o más fuerte, arrastra del fondo de ella toda la arenilla que hay en el fondo, ¿no? Quizás por eso es que mi esposa y yo tenemos algo en los oídos ahora que nos está molestando. Puede que haya sido ese el caso. Pero cuando la lluvia llega, empieza a alborotar lo que es el fondo y esa arenilla, ¿no?, hace que el agua ya no esté tan clara como antes. Ya está un poco turbia. Ya no se ve bien las piedras que hay debajo. Por tanto, al caminar en el río, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque no sabemos en qué piedras apoyarnos cuando caminamos, porque no se ven. No se ven. Ahora, relacionemos las buenas obras con las piedras del río, que no son resbalosas, y relacionemos de igual manera las malas obras con aquellas piedras que tienen el musgo o la lama encima, las cuales las hace muy peligrosas. Déjenme decirles que una de las primeras veces
que fuimos a un lugar así, yo muy confiado, porque ustedes saben que pues, el hombre se las sabe todas. ¿Sí o no? Y las que no se le imagina. Entonces mi esposa me dijo, ten cuidado que te vas a caer. Y tenía mis zapatos puestos. Llegó un punto que tenía que, como los niños chiquitos, hacía rastras para salir. Porque me paraba y me caía. Me paraba y me caía. Me paraba y me caía. No tenía el balance correcto o no sabía dónde poner el pie. Por causa del ejemplo, tomemos la vida cristiana como un viaje de un lado al otro del río, donde Jesús nos dice lo mismo que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar, bueno, en este caso el río. Meditando yo en este pasaje y los pasos que tomamos a diario, me di cuenta que si no soy cuidadoso, si usted no es cuidadoso, puedo poner mi pie en una roca que promete seguridad, pero que por su condición musgosa me hará resbalar y caer. ¿Sí me sigue? Y no solo a mí, sino que también me puede llevar a hacer caer a mi familia. En mi caso, mi esposa depende de mí para que yo la ayude a cruzar por los problemas que tiene de la espalda, etcétera, etcétera. En el caso mío, pues me toca a mí a tomar a mi esposa de la mano, ayudarla a cruzar, y ella depende de mí, o llegar a cierto destino en ese río, ya sea para el otro lado, para aquí, para allá. Espérame, ¿no? Ve despacio, se lo estoy poniendo en un tono agradable. Ya ustedes, al llegar allá, tengo la mano completamente comprimida. Voy a aprovechar de que ella no está aquí, aunque yo sé que más tarde me va... Porque me agarra de la mano, ¿no? Si usted ha viajado con ella, se dará cuenta que le corta la circulación a uno a veces. Pero eso pone en mí, ¿qué? Mayor responsabilidad, porque tengo que cuidar no solamente por mi caminar, sino por el de ella. Ahora, piensa en lo espiritual. Como hombre, soy responsable de mi caminar espiritual correcto delante de Dios, pero también que llevo mi familia de la mano. Si yo me resbalo y me caigo, lo más probable es que también la haga caer a ella. ¿Qué me tocaba hacer? Bueno, me tocaba ir probando y considerando cada paso que estaba tomando, sin apuro, sin afán y con mucho cuidado, por mi seguridad y por la de mi familia. Si tan solo usáramos el mismo cuidado en cuanto a caminar en las buenas obras que Dios nos ha preparado de antemano, ¿qué diferencia sería? ¿Qué diferencia sería? Mire, como cristianos estamos llamados a andar como sabios, no como necios. Amén. Estamos llamados a edificar, no a destruir. Incluso Jesús nos advierte en contra de hacer tropezar o caer a uno de sus pequeñitos. Y esto habla de una acción voluntaria y consciente de ser una piedra de tropiezo para alguien en la fe. Especialmente alguien que es nuevo. Pero no podemos ir tan lejos. ¿Qué tal nuestros hijos? ¿Somos nosotros piedras de tropiezo para que ellos conozcan más a Dios? ¿Somos nosotros piedras de tropiezo para que ellos no quieran amar a Dios, al cual nosotros decimos amar? Por tanto, debemos de ser muy cuidadosos en saber en qué piedra nos apoyamos. Debemos considerar nuestros pasos para que nuestro pie no resbale ni tropiece. Debemos de considerar al momento de tomar una decisión o de hablar una palabra, cuál será el resultado de tal paso. Por favor, síganme. Por ejemplo, si algún hermano lo ofendió, a ver, ¿alguien aquí ha sido ofendido por algún hermano? ¿Yo soy el único? Dos. Okay. Si algún hermano ha ofendido usted a algún hermano, ok, gloria a Dios. Si algún hermano lo ofendió, haya sido con mala intención o sin mala intención, el próximo paso que tomemos puede llevarnos a edificar o a destruir. Puede hacernos estar firmes o puede llevarnos a hacer caer. En ese momento, la pregunta es, ¿qué decido? ¿Qué decido? Tengo dos opciones. O ando en el Espíritu o ando en la carne.
¿Ando en buenas obras o ando en malas obras? ¿Decido andar en buenas obras de perdón, paciencia, longanimidad, amor, paz? ¿Decido amar por encima y cubrir multitud de pecados? ¿O decido hacer una lista de cuántas veces más me ha ofendido o he ofendido? ¿O decido andar en las malas obras de rencor, pleitos, amargura, dureza de corazón, resentimiento y hasta división? Si nuestros hijos desobedecen, ¿qué decido? ¿Andar en buenas obras de paciencia, corrigiendo para edificar, formar, instruir en justicia, siendo buen ejemplo para ellos? ¿O decido andar en malas obras de impaciencia, maledicencia, frustración, usando de la autoridad, escuche, delegada por Dios para destruir antes que para edificar? Son preguntas que debería usted hacerse, copiarlas, escribirlas. No las memorice, porque se las va a olvidar de aquella que saque de servicio. Se lo garantizo. ¿Qué tal cuando pecamos contra Dios o contra nuestro prójimo? La misma pregunta aplica. ¿Decido andar en buenas obras de humillación, reconciliación? Note que dije humillación. Aquello que todo el mundo desea y le cae. ¿No? Nos fascina ser humillados. ¿Será? Decido andar en buenas obras de humillación, reconciliación, pacificación, reconociendo nuestro propio pecado y creando una conciencia limpia para con Dios y para con los hombres. Esas son las buenas obras. ¿O cuáles son las malas obras? Endurecer el corazón, justificar mi propio pecado o minimizarlo, o pretender que nada sucedió, yendo de camino a las tinieblas. No sé si alguna vez ha tenido algún desacuerdo con alguien y la persona pretende que no sucedió nada. ¿Cómo le gusta eso a usted? ¿Sí les gusta o no les gusta? Para ponerlo a la puerta, fulano de tal, sí le gusta. Acéxelo. ¿No? No, a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Pero esas son malas obras. Recuerde que si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión primeramente vertical con Dios, pero también se traduce en una comunión horizontal, los unos con los otros. Eso está en 1 Juan 1 y 2. Mire, debemos de ser muy cuidadosos de abstenernos de tomar pasos que nos hagan caer o que nos lleven de camino a la destrucción. Antes de dar ese paso, debemos considerar qué saldrá de ahí. Siempre que hablo con alguien que está pasando por que no sabe, no sé si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, le pregunto, ¿qué fruto está produciendo? Mira el fruto, es la evidencia. ¿Qué fruto está produciendo? ¿Te lleva a amar más a Dios? ¿Te lleva a amar más al prójimo? ¿Te lleva a edificar? ¿Te lleva a crecer? ¿O te lleva a estancarte y a dividir? Dependiendo de qué fruto está produciendo, debe de considerar qué obras está haciendo. No solamente por nosotros mismos debemos considerar esos pasos, o por el hermano que nos ofendió, sino también por todos los pequeñitos que están a nuestro alrededor, a los cuales podemos hacer tropezar. Andar en malos pasos es andar en la carne. Pero andar en buenas obras es andar en el Espíritu. Y ahí es donde hemos sido llamados, escuche bien, todos nosotros que hemos creído, a andar. El camino de las malas obras es parte de la vida pasada. No, en mi pasado yo lo hubiera. Elimina. Ni lo menciones, ni lo traigas a la luz. A nadie le interesa lo que hubiese hecho en el pasado. Si Dios borra nuestro pasado, ¿qué derecho tenemos nosotros de traerlo constantemente a colación? Te salvaste que soy cristiano. ¿No? Mire, déjame decirle algo. Si hay una cualidad que no se menciona mucho en cuanto a disciplinas espirituales, es la cualidad de velar. Velar. Y en muchas ocasiones la Biblia nos manda a velar. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo le garantizo que usted quizás un día diga, ¿sabes qué? Me gustaría ir al, ¿cómo se llama este parque allá en África? Al Serengeti. Me gustaría ir al Serengeti. A ver los leones así en vivo y en directo, comiéndose la cera. Yo le garantizo que usted no dice al guía, ¿sabe qué? Estoy un poco cansado, déjame acostarme aquí abajo de este árbol un rato a dormir. Usted no va a hacer eso. Usted no va a hacer eso. Usted va a velar, porque le interesa, ¿no? De repente abre los ojos, está en la presencia del Señor. ¿Qué pasó? Es velar, velar. Mire, nosotros como seres humanos tendemos a vivir nuestras vidas a la suerte. Si tengo un buen día, bien, y si no tengo un buen día, pues tengo mala suerte. ¿Cuántos cristianos no ha escuchado usted que dice, yo tengo una mala suerte? Nosotros conocimos un pastor que decía, si no fuera por la mala suerte no tuviera ninguna. ¿Ya entendió? Tendemos a vivir nuestras vidas a la suerte. Lo dejamos todo al destino. Estoy usando palabras del mundo. Al destino, a lo que salga. Quizás deseando que todas las cosas salgan bien. Pero escuche, no. Tenemos que vivir nuestras vidas velando. ¿Velando por quién? Por nosotros mismos y por los demás. Andar en el Espíritu es andar velando que los pasos que tomemos sean para edificar nuestras vidas a la misma vez que edificamos las vidas de los que están a nuestro alrededor. Andar en el Espíritu es guardar nuestro pie de tropezar. Versículo 16 de Gálatas 5 dice, digo pues, andad, otro verbo imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora otra vez nos encontramos con un verbo imperativo aquí. Es un mandamiento de parte del Espíritu Santo por mano de Pablo, lo que le dice a la iglesia de Galacia. Escuche, pero también a la iglesia universal y tanto a la iglesia local de aquí. Andad. La vida cristiana es una vida de acción. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una vida que hay que hacer, hay que caminar, hay que andar. Usted va a ver en repetidas ocasiones en la historia, en la Biblia, en la historia de la iglesia, donde Dios le decía a las personas, ve, a los profetas, ve. Ningún profeta dijo, no, Señor, pues revélatele tú a ellos. Yo estoy muy cansado. No. Es de andar, es de hacer. Andar en el Espíritu quiere decir ser gobernado por el Espíritu Santo. Ahí esto produce un problema. Esto produce un problema. Porque a nadie le gusta ser gobernado. Esa es la triste realidad de nuestra carne pecaminosa en la cual aún vivimos. En el momento que le dice, haz tal cosa, enseguida suben las garras de ¿quién diríamos? ¿Cómo se llama el otro? El que tiene 3. Exactamente, las garras de Wolverine. Enseguida salen, ¿no? Ahora, esto nos lleva, escuche bien, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Quién nos gobierna en nuestras decisiones? ¿Quién nos gobierna en nuestras decisiones? ¿La lógica? ¿El sentido común? Que ya últimamente no es muy común, ¿no? Pero el sentido común, nuestra propia sabiduría, nuestras propias experiencias, ¿qué tal nuestras tradiciones? ¿Acaso serán nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestra voluntad? ¿Qué es lo que nos dice qué pasos debemos tomar? Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar una decisión, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Primeramente, tiene que basarse que no contradice la palabra de Dios. Eso es partiendo del principio. Pero después de eso, ¿en qué se basa? Si ahora mismo alguien le dijera, vamos a poner a Saúl, por ejemplo, a Paul, Esteban, vamos a ponerle porque está solito. Si ahora alguien le dice a Esteban, te vamos a dar un trabajo que te paga
$5,000 a la semana. Trabaja, ya los veo ya, todos están aquí agarrados. Solamente trabajas 10 horas a la semana, $5,000. Pero te tienes que mudar para, no vamos a ponerlo muy lejos. Para Valdosta, Georgia, la entradita de la Florida. Lo primero que te vamos a decir es, ¿contradice la palabra de Dios? No, pues la Biblia dice que Dios prospera. A la orden de nuestras manos, ¿sí o no? ¿Es cierto, sí o no? Pero si Esteban dice, bueno, es que el número que me dieron. Y para cómo si la esposa dice, no, necesitamos comprar un mejor carro, pues ya hicieron el daño a Esteban, ¿no? Pero en ese momento, ¿en qué se debería basar Esteban para tomar la decisión? Primero tiene que consultar a quién. A Dios. No se mueve ni por dinero, o no debería moverse ni por dinero, ni por sentimientos, ni demás, ni demás, ni demás. ¿Sí me sigue? A veces nos dejamos llevar y tomamos decisiones basadas en cosas externas que no necesariamente son la voluntad de Dios. Pero la lógica entra. Un mejor carro, una casa más grande, puedo comprarme un yate, puedo comprarme un no sé qué, incluso ahí viene el enemigo, mira, puedes dar más diezmo a la iglesia. Ah, esto es de Dios, ¿no? Pero será, no estoy diciendo que no lo haga, pero el punto que quiero hacer aquí es, ¿qué método usamos para decidir? Lo que nuestra carne dicta, que se siente bien, que sería, ¿a quién no le gustaría ganar $5,000 a la semana? Trabajando 10 horas. A mí me gustaría también. Yo no voy a hacerme aquí hermano, no, a mí también me gustaría. Yo creo que a todos, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la lógica que encontramos para tomar las decisiones? ¿En qué nos basamos? ¿Qué dicta nuestros pasos? ¿Salimos corriendo o decimos, espérate, déjame ver si esto resbala? ¿Qué debo considerar? Considero la iglesia, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Muchas veces somos gobernados por nuestra carne. Le voy a decir por qué. Porque de ella recibimos gratificación momentánea. Nos hace sentir bien por un breve momento. Pero aquí es donde Pablo, el apóstol Pablo, hace una distinción entre el espíritu y la carne. Andar en el espíritu proviene de una decisión voluntaria y un acto consciente de hacer lo correcto delante de ¿quién? Delante de Dios, aunque nadie más lo esté mirando. Usted va a una gasolinera y se encontró un celular en el piso y usted no dice, gloria a Dios, qué bendición. Y es el iPhone 14. Dios que contestó mi oración. ¿Qué es lo correcto hacer? Usted lo devuelve al dueño de la tienda. Porque si usted le pide el celular en una gasolinera, lo más probable es que usted regrese a esa gasolinera y preguntar, por alguna casualidad, ¿alguien ha devuelto un teléfono aquí? Si el hombre es honesto, va a decir, sí, alguien honestamente lo devolvió. Aquí está. ¿Cómo se sentiría usted? Usted probablemente dijera, ese era cristiano seguro. Pero entonces nosotros lo empaquetamos y decimos, gloria a Dios. Es hacer lo correcto aun cuando nadie lo está mirando, porque Dios siempre está mirando. Dios no se duerme. Dios no se duerme. Andar en el Espíritu proviene de una decisión voluntaria y un acto consciente de hacer lo correcto delante de Dios. Andar en el Espíritu es ser gobernado por la ley de Dios. Es buscar el reino de Dios y su justicia, es buscar su gobierno en nosotros, hacer lo que le agrada a Él. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Es difícil? Sí. Pero tratar siempre. Y primeramente, como dije al principio, tiene que estar de acuerdo con lo que su palabra dice. El andar en el Espíritu no siempre nos proporcionará gratificación momentánea. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no se siente bien el humillarse a sí mismo? ¿O sí? ¿Verdad que se siente bien chévere? Claro que no. Claro que no. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque glorifica a Dios, número uno. Porque nos hace más sensibles a su voz.
Recuerde que mientras más usted desobedezca al Espíritu Santo, más torpe se hace a su voz. Y después está diciendo, ay, es que Dios no me habla. No, es que estás tan sordo. ¿Sí o no? Por toda la dureza que tienes callos en los oídos. ¿Por qué lo hacemos? Porque si sembramos del Espíritu, de Él segaremos frutos de paz. Adornamos el Evangelio con nuestro comportamiento delante de los hombres. Imagínense, ahí entra nuestro testimonio. Dios es un Dios de amor. Pero te digo que no va de la mano. No va de la mano. Otro punto es creamos una conciencia limpia. ¿Cuántos quieren tener una conciencia limpia? No voy a preguntar quién la tiene. Pero ¿cuántos quisieran tener una limpia conciencia? Todo el tiempo. La mejor almohada es una conciencia limpia. Duerme a cualquier hora. No en la iglesia. Si se duerme en la iglesia, usted tiene una conciencia bien sucia. Parte de tener una conciencia limpia es no dormirse en la iglesia. Otro punto es, seremos imitadores de lo bueno. Y por consiguiente, aquellos que nos siguen también imitarán lo bueno. ¿Recuerda cuando Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo? Y nosotros a veces decimos, yo no puedo decir eso. ¿Qué clase de santidad tendría Pablo? Él sí, yo no puedo decir eso. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Acaso el mismo espíritu que moraba en el apóstol Pablo no mora en nosotros? Pues claro que sí. La diferencia es que alguien quiere honrar a Dios y otros quieren obedecer su propia carne, entiendan, ¿no? Andar en el Espíritu es algo que tenemos que proponernos voluntariamente hacerlo. No nace hacerlo de manera natural. Nuestro instinto no es andar ni responder de acuerdo al Espíritu. No hace. Si alguien la bofetea en el 7-Eleven, le da una cachetada y dice, porque tú, ¿cuál es su respuesta? O su primera reacción. Ay, voy a orar por usted, hermano. No. Si yo también le voy a imponer las manos. Y después lo voy a resucitar. No nace de manera natural. No es natural para nosotros. Para andar en el Espíritu tenemos que pausar por un momento. Escuche, pausar por un momento. Considerar nuestros caminos. ¿Qué va a causar? Y entonces actuar. Es la diferencia entre reaccionar y responder. La reacción es algo... Si alguien lo pellizca a usted, su reacción es... ¿No? Pero si usted está preparado, usted puede decir, ok, no, sí, pellizqueme. Yo aguanto como un macho. O como, ¿quién es el que dice aquí? Un machito chillón. Yo creo que usted note el contraste con la carne. El contraste con la carne. Dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. A mí me llama mucho la atención las palabras que el Espíritu Santo usa aquí a través del apóstol Pablo. No satisfagáis. La vida cristiana no significa una vida sin tentaciones. Amén. Las tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Mire, aún después de haber sido redimidos, estamos dentro de un cuerpo de muerte. Ese es nuestro cuerpo. Susceptible al pecado, propenso a caer. Y de paso, vivimos en medio de una sociedad que ama el pecado. Normaliza y promueve el pecado. Entonces nuestra carne está a gritos pidiendo más y más y más. Y aquí entonces, en otras palabras, Pablo nos dice lo siguiente. Donde dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, deja que la carne grite. Estoy aquí parafraseando en el lenguaje nuestro. ¿No? No es en griego. Esto es en hispano. ¿No? Deja que la carne grite. Deja que la carne llore. Deja que la carne se tire al piso y patalee. Como nuestros hijos cuando no quieren algo. Déjala. Ni por un solo instante satisfagas sus deseos. Porque satisfaga sus deseos. No podemos caer en la trampa de ceder ante sus deseos porque nunca, escuche bien, será satisfecho.
Nunca. ¿Usted ha escuchado el refrán que dice, le di un dedo, ¿y qué dice la otra parte? Me agarró todo el brazo y el cuerpo entero. Ok. Por el contrario, no podemos caer en la trampa de ceder ante sus deseos porque nunca será satisfecha. Por el contrario, siempre querrá más y más. No cumplas con sus demandas. No le des ni siquiera un dedo, no le abras la puerta ni siquiera un centímetro. No digas ni siquiera, déjame dárselo para que me deje tranquilo. No. ¿Cuántos han aprendido con sus hijos? Que si usted después de 10 minutos está llorando, le dice, ay, déjame darle algo, porque no. ¿Qué sucede? Cada vez que quiera algo, ¿qué tiempo va a llorar? Va a ir en progreso. 10 minutos, 11 minutos. Porque sabe que al final, papá, mamá, va a hacer ¿qué? Lo único que tengo que hacer es llorar lo suficiente. La carne es igual. Pero mire, la palabra usada aquí por satisfacer, esto es bien interesante, es la palabra griega teleo. Teleo, T-E-L-E-O. No teleo, a menos que sea la Biblia. ¿No? Teleo. Uno de sus significados es pagar una deuda. Ahora, muchos jóvenes aquí de los jóvenes, ¿no? Los viejos ya sabrán. Pero probablemente no van a saber o no saben qué significa esto. Significa pagar una deuda, cumplir con una demanda, estar a paz con el deudor. Si usted es una persona que le debe a alguien y no le paga, lo más probable es que ese deudor, ¿qué hace? Lo llama constantemente. Yo recuerdo, años atrás, no había celular. Bueno, no todo el mundo tenía celulares. Okay. Tener un celular en aquel tiempo era un lujo, ¿no? Que era como $3 en minuto. ¿Se recuerda, no? Nada más que timbraba eran $10. Y recuerdo que siempre llamaban, era a la casa. Y si tú le debías a alguien y el pago estaba tarde, ¿qué sucedía? Sábado, 8 de la mañana, a nosotros nos pasó. Ring. Usted debe tanto. ¿Cuándo va a ser el pago? El lunes. Yo cobro el viernes y el lunes. El lunes, ring. Volvían a llamar. Era un acoso constante. ¿Y qué uno tenía que hacer para que ya le dejaran de llamar? Pagar. O desconectar el teléfono. Lo más probable es que esa persona, ese acreedor, lo llame constantemente, se le aparezca en su casa, en su trabajo, de improviso, porque está demandando de usted algo que a él le pertenece. Sígame aquí. Si en verdad teníamos antes una deuda con el pecado, el cual demandaba pago siempre, esa deuda ha sido cancelada. Usted no debe un centavo. Gloria a Dios por eso. Porque nunca la podía haber pagado. Estamos hablando de la deuda del pecado. Pero nuestra carne es el peor de todos los acreedores, porque no llama los fines de semana, ni el lunes. Nuestra carne constantemente quiere ¿qué? Satisfáceme con el pecado. Este verbo teleo viene con una intención de demanda. La carne dice, escuche bien, me tienes que pagar lo que me debes. Y persistirá haciendo eso por todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Porque nuestro cuerpo de muerte no conoce otra cosa que la muerte. Nuestro cuerpo no conoce ahora mismo de redención. El día que Cristo venga por nosotros, sí. Pero ahora lo que desea son las cosas de muerte. Inclinado al pecado. Va conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Versículo 9. Romanos 8, 9. ¿Ya lo tiene?
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, ahí está condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Déjenme pausar ahí. Hay personas que a veces me preguntan, no aquí de la congregación necesariamente, dice, ¿cómo es que yo sé si soy salvo? ¿Cómo es que yo sé si soy salvo? Bueno, ahí está claramente. Si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, eres de Él. Si no lo tienes, no eres de Él. Bien sencillo. Bien sencillo. ¿Qué significa entonces tener el Espíritu Santo morando dentro nuestro? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, redarguye, molesta, estorba. ¿Cuándo? ¿Los fines de semana? A todo tiempo. A todo tiempo. Si usted peca y usted no se siente mal por eso, bueno, créame que probablemente el Espíritu Santo no mora dentro de usted, porque el Espíritu Santo no se queda callado. No es como nosotros a veces, no, para evitar un problema no voy a decirle nada. No. Es como si el Espíritu Santo fuera un buscapleitos. No, lo voy a decir. Aguántame, lo voy a decir. Nos dice para qué, para nuestro bien. Porque quiere combatir, pelear, ¿qué? El pecado en nosotros. No a Satanás, el pecado en nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo, en el momento que usted peca, usted se siente como que le falló al Señor. ¿Y eso lo lleva a qué? A reconciliarse con el Señor. El hecho de que nos hemos arrepentido para salvación no significa que nos arrepentimos una vez y ya, sino que al contrario, un verdadero arrepentimiento nos lleva a arrepentirnos cada vez que pecamos. Aunque nuestros pecados han sido perdonados, el simple hecho de estar a paz con Dios nos lleva a, Señor, te fallé. Señor, no tenía que haber hecho eso. No tenía que haber dicho aquello. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, pues hacemos y deshacemos. Y quizás nos sentimos con un tipo de remordimiento de la conciencia. Pero eso no es arrepentimiento. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros, escuche bien, cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Note que vivificar el cuerpo está haciendo referencia al día de la resurrección. No es el cuerpo vivificado aquí en esta tierra, porque no puede. Será un cuerpo perfecto, glorificado en el día de la resurrección. Mientras tanto, es un cuerpo de muerte. Versículo 12. Así que, hermanos, escuche esto. Deudores somos. Verbo telio, de satisfacer. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a ella. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Moriréis, separado de la presencia de Dios. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Es un acto voluntario. Escuche, es ir a la ofensiva. A mí realmente me molesta mucho cuando los cristianos vienen y me dicen, es que el enemigo me trae y me lleva, ahí ando me palo. Le pregunté, ¿y qué estás haciendo al respecto? No es que te pongas a atar, ni a gritarle al diablo, salte de aquí y hacerle canzoncita, salte de aquí ya. Ni a pisarle la cola 5 veces. No, enfrente, sea intencional contra quién o contra qué, con el pecado que mora dentro nuestro. Y ahí es donde usted puede ayunar, orar, ayunar y ayunar. Para que entonces con paciencia, después que venza, pueda desayunar en paz. Pero antes de eso tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que someter, tiene que hacer el camino de Getsemaní un camino bien conocido. Esto lo hemos hablado muchas veces. Pero si se queda ahí, no, hasta que el diablo acabe conmigo. Pero Dios me va a dar la victoria. No, Dios nos ha dado la victoria. ¿Qué más quiere? Que venga otra vez a Benjito, levanta las manos. Pelea así. No, ya está aquí en su palabra. Deudores somos, no a la carne,
Perdón, ya me salí. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Hacéis morir. No dice darle un palo y ya. O que se desmaye. No, dice que hay que matar. Si usted no está matando el pecado, dice un padre de la fe, el pecado entonces lo va a matar usted. Lo va a matar usted. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso nos habla de ¿qué? De a una obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted es un hijo de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No importa si usted se bautizó, si el pastor dice que usted es hijo de Dios. No, el Espíritu Santo da testimonio si somos o no somos. Pastor, ¿usted cree que yo soy hijo de Dios? Pregunta al Espíritu Santo. A mí no me pregunte. Y si hijos, ya no deudores, también coherederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, vamos otra vez con la... Si es, la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No. Padecer por causa de ¿quién? De Cristo, no. Yo me voy para el cielo sin ningún problema. Ya no somos deudores, como para tratar de satisfacer los deseos de nuestra carne, la cual, escuche, nunca se sacia de querer hacer el mal. Nunca. Por el contrario, ahora somos herederos en Cristo Jesús. Hemos pasado de deudores a herederos, a hijos. Por tanto, hay una gran contradicción en aquellos que, llamándose cristianos, viven aún satisfaciendo los deseos de la carne, entregándose a pasiones y deseos, andando de acuerdo al viejo hombre. ¿Y esto sucede cuándo? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que la gente se entrega a estas pasiones? Bueno, esto sucede cuando se le da un pequeño pago a la carne que demanda una deuda. Ya, para que me deje tranquilo. Una canita al aire, dicen por ahí. ¿No? Vamos a tirar una canita al aire. Quédese con su canita. Dios conoce todos los cabellos en nuestras cabezas. Todos están contados. Así que deje las canas donde están. Esto sucede cuando se le da un pequeño pago. Cuando se satisface un deseo que está en nosotros que no va a favor de la palabra de Dios. Cuando decimos, esto no me va a matar, esto no me va a afectar. Ver ciertos canales de televisión, a mí realmente no me afecta. ¿Será? ¿Será? Yo se lo puedo dar como testimonio. A mí me gustaba mucho, no estoy en contra de lo que usted ve en el televisor, a menos que sea algo inapropiado. Pero a mí me gustaba mucho ver el MMA. Las peleas en la caja y no sé qué. A mí me gustaba. ¿Pero qué causaba eso en mí? Ya varias veces lo he mencionado. En mí, ¿qué causaba? Yo estaba ahí diciendo, si alguien ahora cuando vaya para la iglesia me dice algo, le voy a hacer ¡guau! Creaba en mí que cierto tipo de agresión. Ahora cuando lo veo, pues no, mi esposa me dice, no, esto no te va, no, ya eso pasó. Pero tengo que estar pendiente. Tengo que estar atento ¿a qué? A mi propia carne. Y en el momento que esté me dice, pastor, fíjese lo que voy a decir, ven. Ya me doy cuenta que he dado demasiada rienda suelta. ¿Sí me entiende por dónde vengo? ¿No? Pensamos, no, esto no me va a afectar. Esto no es gran cosa. Y cuando nos damos cuenta, ¿estamos dónde? En el lugar que dijimos que nunca íbamos a estar. Esto sucede cuando se le da un pequeño pago a la carne que demanda una deuda. No podemos hacer eso. ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, la razón por la cual no podemos hacer eso es por lo que nos dice en el siguiente versículo, 17 de Gálatas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí significa completamente opuesto.
180 grados de diferencia. Completamente opuesto. No son 179, 178, 45 grados, 90, donde todavía la visión periférica puede. No, 180 es yo no veo nada. Nadie aquí tiene ojos aquí atrás de la cabeza. A menos que sea padre. Y engancha los ojos. ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo. Es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, esta oposición es buena porque es una oposición a muerte. Esto es guerra. Esto es guerra. Si usted es cristiano, si usted se ha convertido al Señor, si usted ha pedido perdón al Señor y ha sido hecho hijo de Dios, déjeme decirle que usted está en guerra. No contra Satanás. De ese se encargará el Señor el día de mañana. Contra el pecado, que aún mora ¿dónde? Somos bien hábiles en ver el pecado ajeno. No, hermano, mira, lo que tienes que hacer para librarte de ese pecado es tienes que ayunar. Tienes que ir a la iglesia, léete tal libro, léete tal cosa. Ven acá, vamos a orar por ti. ¿Y el nuestro? No, es que Dios sabe, ¿no? Pasamos la manito al nuestro. Ay, bendito. Duérmete, ¿no? Eso muchas veces es lo que hacemos. Pero no, estamos en guerra. ¿Dejaría usted entrar a un enemigo suyo a su casa y dormir placenteramente sin ningún problema? ¿Lo haría? No. ¿Por qué? Porque probablemente se levante en medio de la noche. Pero con el pecado sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pensamos que no es tan peligroso? No es gran cosa. A fin de cuentas, ¿quién no peca? ¿Cómo que quién no peca? Tratemos, esforcémonos de no pecar. No que estaremos libres del pecado, pero por lo menos no nos vamos a dar, bueno, es que Dios me ama como quiera que sea. Y siempre me perdona de todas maneras. El propósito de la carne es destrucción y muerte. Y el propósito del Espíritu es dar vida. El Espíritu de Dios nos llevará lo más lejos posible de la carne y de igual manera la carne tratará de llevarnos lo más lejos posible del Espíritu de Dios. Sin embargo, hay muchos que parecen creer que pueden quedar bien con ambos a la misma vez. Y nada está más lejos de la verdad. No se puede hacer. Ambos son polos opuestos. Y estos polos opuestos nunca, escuche bien, nunca se atraen. No, usted conoce la ley de la física. Polos opuestos se atraen. No, aquí no. Aquí polos opuestos se rechazan. El que no es conmigo es contra mí. Apartados de mí, nunca los conocí. No dice, bueno, te voy a dejar aquí para que limpies el baño en el cielo. No, nunca los conocí. Completamente opuestos. Y no solo se oponen, sino que son enemigos a muerte. Enemigos a muerte. Por tanto, escuche bien, el hacernos amigos o hacernos uno con ellos o uno de ellos es hacernos enemigo del otro. Si usted es amigo del Espíritu Santo porque mora dentro de usted, déjeme decirle que usted es enemigo de la carne. Y la carne es su enemigo. Mi carne es mi enemigo. Si yo le digo a mi carne, ¿viste cómo Esteban? Voy a usar a Esteban porque ya está aquí. Si yo le digo a mi carne, ¿tú puedes creer que Esteban me tiró un zapato? No, me dio una patada en el partido de fútbol, lo cual hizo unos años atrás, ¿okay? Para que quede grabado. Pero si yo le digo a mi carne, ¿qué deberíamos hacer con respecto? ¿Qué usted cree que va a pasar? Mi carne no va a decir, no, ora por el hermano y perdónalo. No, ahora cuando venga otra vez. ¿Por qué? Porque la carne es enemiga. ¿De qué? De lo que yo quiero hacer para glorificar a Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Perdónalo y sigan andando. A final de cuentas, todo el mundo quiere siempre jugar en contra del pastor, porque sabe que el pastor los tiene que perdonar. Entonces se aprovechan. Muchos se aprovechan. Mire, no podemos estar en el medio. No hay tal cosa como una bandera blanca neutral. El espíritu lucha contra la carne y su influencia mala. Y la carne contra el espíritu y su influencia buena.
lo cual significa que nunca ambas estarán de acuerdo. Dios nunca nos deja tranquilo en nuestro pecado. Amén. Quiero que eso les quede claro. Dios nunca nos deja tranquilo en nuestro pecado. Por mucho que tratemos de excusarlo o minimizarlo, no es gran cosa. O estamos a paz con Dios con una conciencia limpia, o estamos en rota comunión con Dios con una conciencia sucia o mala. O andamos en luz, o andamos en tiniebla. Con Dios no existe la luz tenue. Entienda bien. Bueno, se le baja así bien romanticón, ¿no? Con Dios no hay nada de eso. La luz que Dios enciende, cuando la enciende se ve todo, hasta los pensamientos se ven. No sé si usted ha escuchado alguna vez la siguiente declaración. Fulano de tal anda con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. ¿Sí lo ha escuchado? Quizás usted fue uno de esos. Yo fui uno de esos. Fui. Y esto erais vosotros. Exactamente. La pregunta es, ¿será que eso es posible? ¿Será que eso es posible? ¿Andar con un pie en la iglesia y uno en el mundo? Yo veo a muchos diciendo que sí. ¿Será? Seguro que no. Seguro que no. El hecho de que fulano, vamos a poner fulano, ¿no? El hecho de que fulano tenga voluntariamente, aquí es la clave, voluntariamente un pie en el mundo, equivale a que todo su cuerpo está en tinieblas. Yo era de esos cristianos, déjame seguir, nadie puede caminar. Yo era nuevo, puedo excusarlo con esto, yo era nuevo. Pero gente en la iglesia, que iba el sábado para la discoteca y el domingo estaba en la iglesia, eso era cada semana, eso era normal. Yo recuerdo varias veces ellos me llevaron con ellos y decía, oye, yo no era cristiano todavía. Yo decía, algo está mal aquí. La iglesia está supuesta a ser diferente. Yo no era cristiano, escuche, nunca había ido a la iglesia. Decía, ¿cómo es posible que estén aquí el sábado y mañana están en la iglesia y ministraban? Yo decía, ¿qué es esto? No, algo está mal aquí. Pero Dios sabía que yo quería agradarle. Y yo no quería andar por fuera buscando una esposa, una novia. Le dije, Señor, yo te quiero servir, pero por favor tráeme una esposa para no estar en esto todos los fines de semana. Eso fue un viernes. El sábado conocí a mi esposa. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Ya. Él le planché los... Mire, nadie puede caminar en la carne y en el espíritu a la misma vez. Nadie puede. Es como tratar de caminar en direcciones opuestas a la misma vez. Es imposible. Ambas se oponen y por una simple razón. Se oponen para que no hagáis las cosas que quisierais. Mire, la carne y el espíritu son mutuamente contrarios. Y por tal razón tenemos que distinguir lo que procede del espíritu y lo que procede de la carne. Pero aquí es donde se ve el conflicto, porque el versículo 17 contempla la incapacidad tanto para efectuar el bien que quisierais, debido a la oposición de la carne, como para hacer el mal que quisierais, debido a la oposición del espíritu. Estamos hablando del espíritu en el hombre regenerado, nacido de nuevo, tal como se supone que son los Gálatas, tal como se supone que somos nosotros. Mire, déjeme darle un ejemplo, porque esto es algo para todo cristiano. Usted tuvo una diferencia con alguien, vamos a usar este ejemplo. Usted tuvo una diferencia con alguien y si usted es cristiano, el Espíritu Santo lo va a llevar a hacer que le honre a él y por tal razón, ahora en su corazón está de reconciliarse con esa persona. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que usted haga. Y usted quiere hacer lo mismo que el Espíritu Santo le está diciendo. Lo voy a hacer. Cuando la vea la próxima vez, lo voy a hacer. Hasta ahí todo va bien. ¿Qué sucede entonces? En ese mismo momento se entromete la carne y le dice, o te dice, o nos dice, te vas a ver mal. Te vas a ver mal. Tú no tienes por qué disculparte. Tú no hiciste nada malo. Tú no tienes por qué humillarte. Tú no tienes la culpa. Tú no hiciste nada malo. Por el contrario, hiciste lo correcto. Incluso, me atrevo a decirle, la carne puede hasta recitar versículos bíblicos que sostengan tal posición, tal como el enemigo hizo con Jesús en el desierto cuando lo tentó. No, espérate, la Biblia dice tal cosa. Que mandará a sus ángeles. No. Lo peor de eso es que lo creemos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo no tengo por qué ir a pedirle perdón. ¿Ah? ¿Sí lo ve? ¿Sí lo puede notar?
Usted quiso hacer lo bueno, pero la carne se entrometió y dijo, no, tú no hiciste nada malo. Tú no hiciste nada malo. El Espíritu Santo quiso hacer en usted lo que Él quería y usted a la misma vez quería hacer lo que el Espíritu quiere, pero la carne se lo impidió. O al menos trató de impedirlo. Mire, a veces vencemos, a veces perdemos, somos derrotados. Por el simple hecho de que de ella recibimos gratificación momentánea. Y esa gratificación la vemos en la satisfacción que la carne nos promete. Esta satisfacción viene en la forma de alimentar nuestro propio orgullo. ¿Viste? Estabas en lo correcto. Oh, estoy escuchando bien a Dios. ¿Viste? Tenías la razón. ¿Cuántas veces ha estado usted en un argumento y la persona con la cual lo tuvo, escuche bien, le pidió perdón, pero usted creyendo que esa persona era la culpable, usted nunca reconoció su propio error? Simplemente se conformó con decir, ok, yo te perdono. ¿Y? Porque parte de reconciliarse es ambas partes. Dice, ok, pues yo también te pido que me perdones porque yo también hice esto, o contribuí a esto, o te hice sentir de esta manera, o lo que sea. Pero nos sentamos en una silla y decimos, yo te perdono, vete y no peques más, ¿no? Como si fuéramos Mira, si traemos esto al contexto del matrimonio, para los casados, podemos preguntar, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo que la Biblia nos manda? Escuche bien, nos manda, no es una opción, no es una opción. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que la Biblia nos manda a hacer por el simple hecho de que la otra persona no lo está haciendo? Los esposos, voy a poner ahí, los esposos podemos ceder a la tentación de no amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, porque excusamos nuestro propio pecado diciendo, no la puedo amar como Cristo porque ella no se somete a mí como su Señor. Y añade, como dice la Biblia. ¿Será o no será? ¿No lo he escuchado nunca? Las esposas igual. No, yo no me someto a él. Él no me ama como Cristo ama a la iglesia. ¿Acaso ese mandato es condicional? No dice, bueno, sométete si él te ama o ámala si ella se somete. Tu responsabilidad es tu responsabilidad. Pero vivimos una cultura donde nadie quiere tomar responsabilidades. Es siempre la culpa de alguien más. Y esto viene desde el jardín del Edén. ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Ya que no, la serpiente fue la que... En ese mismo momento dejamos de hacer lo bueno que el Espíritu quiere, pero hacemos lo malo. Porque la carne no quiere que hagamos lo bueno. Siempre será una batalla dentro de nuestros propios miembros. Si no somos cuidadosos de los pasos que estamos dando, podemos incurrir en pecado. Porque la carne nos llevará de camino a eso. La intención de la carne, escuche bien, no es de llevarnos o pasearnos por delante del Espíritu para considerar lo que Él tiene que decir. Bueno, yo te quiero llevar al pecado, pero vamos a ver qué dice el Espíritu. No hace eso, no hace eso. Sino más bien nos llevará apresuradamente por la puerta de atrás, cautivos al pecado. Enseguida que decimos que sí, nos ponen grilletes en las manos y en los pies y nos vamos, cautivos. Todo depende de dónde pongamos nuestro pie. ¿En qué piedra nos apoyamos? Si somos capaces o dispuestos a considerar lo que va a causar nuestra decisión. En el caso de los matrimonios podemos decir, bueno, es un ejemplo. Mi esposa no se somete a mí, pero yo tengo mi responsabilidad, por el cual voy a dar cuentas a Dios un día. Y en ese día no puedo decir, bueno, la mujer que me diste, pues no me ayudó. No, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú? Tú hiciste un pacto delante de mí, delante de los hombres. ¿Y tú qué hiciste? O lo apoyamos en la arena, hablando de nuestros pies, o lo apoyamos en la roca. ¿Andamos en el Espíritu o andamos en los deseos de nuestra carne? Y Pablo lo explica un poco más detallado en Romanos 7. Aquí nos vamos sobre el final. Romanos 7, vaya conmigo ahí. Versículo 14.
Romanos 7, 14. Leemos hasta el 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Déjame pausar aquí un momento. Pablo aquí no se está desentendiendo de su responsabilidad. Porque ahora hay en la psicología que anda por ahí metido diciendo, no, es que todas las personas son buenas. Es la maldad que está dentro de ellos lo que los causa a ellos hacer tales cosas. No eres tú. Es el pecado que mora en ti. Es la maldad, no es culpa tuya. Que no es culpa tuya. Que tú tomaste la decisión de hacerlo imprudente y no es culpa tuya. Porque aun si lo forzaran, escuchen bien, si lo forzaran a hacerlo, usted no está obligado a hacerlo. ¿Sí o no? Yo le puedo hacer la misma, ¿sabe qué? Tienes de todo de rodillas ahí y dígame, pastor, es el... Aunque yo lo obligo, ¿usted lo haría? Espero que no sea el caso. No es que el pastor me obligó. Es que siempre es la culpa de alguien más. No. Seamos nosotros quizás la primera generación en tomar responsabilidad por nuestros propios actos. Enseñar a nuestros hijos de que hay consecuencias por la desobediencia. Que hay desobediencia por el no estudiar, no ir a la escuela, no cepillarse los dientes, no sé, ¿no? Hay consecuencias de eso. No es culpa de fulano, no es culpa tuya, es culpa mía, es culpa del que fue, ¿no? No creo que se malentienda aquí, no, Pablo tenía dos, era bipolar, ¿no? Estaba en el espíritu y de repente decía, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Eso no es lo que está diciendo. Ahora voy a explicar qué significa. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahí empieza a hacer una mejor explicación. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Más adelante dice la mente. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela. ¿Qué hace? Se revela. No es un acto de desobediencia, es un acto de rebeldía. Es mucho más, es sabiendo lo que tengo que hacer, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, se revela contra la ley de mi mente y me lleva ¿a qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, escuche bien, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, aquí Pablo no está específicamente hablando de su vida como una vida inconstante entre hacer lo recto delante de Dios y cediendo al pecado. Más bien lo que Pablo está diciendo es que tanto él como nosotros fuimos, escuche bien, vendidos al pecado. No nos vendimos voluntariamente. No nos vendimos. El que tuvo esa opción, Adán y Eva. Ellos tuvieron la opción. Mas no. Y a causa de que ellos nos vendieron, usted y yo somos vendidos al pecado. Quiera o no lo quiera. Por tanto, decir, no, el hombre se vuelve pecador cuando tiene una conciencia. El hombre nace pecador. No, el hombre es bueno. Escuché el otro día algún, qué sé yo, un canal de televisión de esos locos, ¿no? Donde quieren siempre, no, el hombre es bueno por naturaleza. ¿El hombre es qué? ¿Bueno por naturaleza? Si Dios nos diera solamente la capacidad de ver nuestro fíjate del vecino, nuestro propio corazón, nos daremos cuenta cuánta gusanera hay. Hacemos buenas obras, sí, pero con malas intenciones. Para recibir algo. ¿Sí o no? Lo que Pablo está diciendo es fuimos vendidos al pecado. Él no se vendió
al pecado, de la misma manera que tampoco nosotros lo hicimos, sino más fuimos vendidos al pecado en el jardín del Edén. Adán nos vendió. Quédate con ellos, son tuyos. Por tal razón, escuche, habitamos en este cuerpo de muerte, pero siendo una vez nacidos de nuevo, hechos nuevas criaturas, nacidos de la simiente de Dios, tenemos ahora una mente renovada, la cual sabe lo que Dios quiere que hagamos. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya el pecado no se debe enseñorear de nosotros, porque sabemos lo que Dios dice al respecto. Pero el punto principal de este pasaje es mostrar lo que sucede si nos damos a la mente, al conocimiento de Dios, a gobernar nuestros pensamientos, siendo traídos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Algo sucede cuando hacemos eso. O si nos damos a la carne, la cual es enemistar en contra de Dios y de su palabra. Déjame añadirle el sentido que tiene la última parte del versículo 25. Se lo leo tal y como es. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, el sentido que conlleva este versículo es este. Así que yo, si me someto al conocimiento que tengo de la ley de Dios y persevero en ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, serviré a la ley de Dios. Haré lo que la palabra de Dios me dice y no incurriré en falta. Gloria a Dios. Pero, si me someto a lo que mi carne, la cual es enemistad en contra de la ley de Dios, es contraria a lo que la ley del Espíritu dice, de seguro voy a hacerme otra vez esclavo del pecado, del cual fui librado. Todo depende a quién me someto o en qué ley estoy perseverando. O es la una o es la otra. Pero no puede hacerla ambas. No puede hacerla ambas. Versículo 18 de Gálatas. Terminamos aquí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? La ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado. Y el Espíritu nos mantiene alejados del pecado. Hablaba yo hace poco con alguien y le decía, mira, cuando Dios nos rescata, Dios hace una división entre lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. El Espíritu Santo claramente nos dice, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y esa raya o esa línea divisoria, vamos a ponerlo como, usted entiende, una línea divisoria. Dios nos dice, del lado allá, fuera de mi cobertura, está el pecado, el cual te puede hacer esclavo otra vez. Por tanto, ¿qué? Acércate más a mí. La idea de acércate más a mí es que aléjate más de esa línea, ¿Qué sucede con el cristiano del siglo XXI? Bien pegadito a la línea. No estoy del otro lado, estoy en la parte de Dios, pero voy bien pegadito. Y caminamos nuestra vida, imagínense este borde, ¿no? De donde Dios me sacó, donde Dios me quiere, y caminamos por aquí constantemente decimos, yo me acuerdo cuando Dios me sacó allá. Estamos volteando nuestro rostro de donde Dios nos sacó, no sé si me estoy dando a entender. Y estamos regresando otra vez como los israelitas. Mira las cebollas aquellas. Yo recuerdo aquellas cebollas. Yo recuerdo cuando comíamos carne. Yo recuerdo cuando comíamos. Y estaban perdiendo lo que Dios tenía delante de ellos. Créanme que muchas veces hacemos lo mismo. Caminamos por esta línea, bien pegadito, bien. Y Dios nos dice, apártate, Señor, pero no estoy tocando la línea. Pero no estoy del otro lado. ¿Qué sucede mientras usted continúa de seguido contemplando de donde Dios lo sacó? ¿Qué va a pasar? Va a regresar ahí. Demuestra que su corazón todavía está deseando, ¿ok? Porque todavía está ahí, a la vista. Entonces, Dios quiere que nos apartemos, que nos salgamos, que nos alejemos por completo
de esa línea divisoria que Él mismo ha causado. Mire, el Espíritu Santo, ponga esto bien claro, nunca nos llevará a pecar. Se lo voy a volver a repetir por si acaso está entretenido. El Espíritu Santo nunca nos llevará a pecar. Nunca. Ni nos pondrá tropiezo. Por el contrario, la ley nos pone tropiezo y aún así es ¿para qué? Para que regresemos a la promesa. Para que regresemos a la promesa y dependiendo de dónde estemos, tal fruto daremos. Ya sea la evidencia de las obras de la carne o la evidencia del fruto del Espíritu. La pregunta permanece de igual manera. ¿Dónde estoy plantando mi pie hoy? ¿Estamos dispuestos a guardar nuestro pie de tropezar? Póngase de pie, por favor. Que Dios nos ayude a ser sabios, a ver cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, qué ve nuestra familia de nosotros, qué ven nuestros hermanos de nosotros, qué ve el vecino, qué ven nuestros enemigos de nosotros. Es una imposibilidad ser cristiano en la iglesia y no ser cristiano en el mundo. Significa que usted no es cristiano. Si vive en la iglesia como hijo de Dios y afuera como que no es hijo de Dios, le garantizo que esa es su verdadera condición. Padre, yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, por cada uno de nosotros, por tu iglesia, que tú nos enseñes. Ya tú nos has dado las herramientas para saber dónde apoyar nuestro pie, para no resbalar, para no caer, para no pecar contra ti. Pero aún sabiendo esas herramientas que tú nos has dado, a esa persona que mora dentro de nosotros, a tu Santo Espíritu. Muchas veces, Señor, decidimos confiar en nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, y no consideramos lo que esto pueda causar no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que están detrás de nosotros. Y por no guardar nuestro pie, la corriente nos lleva. Tropezamos, caemos, y no solamente tropezamos y caemos nosotros, sino que también nos llevamos enredados a aquellos pequeñitos que están siguiendo detrás de nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde que tú nos enseñes a ser sabios, a ver cómo edificamos, a ver dónde caminamos, dónde plantamos nuestros pies. Ciertamente queremos aprender a andar en el Espíritu. Queremos andar en las buenas obras que ya tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos perdones. Primeramente, quiero pedirte que tú nos perdones por aquellas veces, tantas veces, que buscamos la gratificación personal propia y no consideramos a nadie más. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos limpies más y más. Que podamos, Señor, honrarte a ti en todas nuestras decisiones. No importa cuán buenas parezcan, cuán apetitosas parezcan. Queremos hacer tu voluntad y no queremos hacer nada fuera de ella. Pero es necesario que tú nos enseñes a andar en el Espíritu. De otra manera, nuestra carne gritará, demandará de nosotros diariamente ser satisfecho. Algo que nunca termina. Algo que nunca termina. Tu palabra dice que hay 4 cosas que nunca se sacian. El Seol es uno de ellos. Yo te
te pido, Señor, que nuestros pasos no nos lleven a un lugar de muerte, sino que por el contrario nos lleven a un lugar de vida. Esa vida abundante que tú nos has prometido, la cual alcanzamos a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pido que nos ayudes a ser sabios, a andar en tu Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne. Ambos son contrarios. Señor, enséñanos que no podemos, es una imposibilidad, tratar de apaciguar a ambos. O estamos contigo o estamos contra ti. O contigo recogemos o desparramos. O estamos en luz o estamos en tinieblas. O estamos en muerte o estamos en vida. O somos hijos o somos enemigos. Ambos no podemos ser a la misma vez. Te pido, Señor, que tú nos enseñes. Como iglesia, enséñanos a andar en tu verdad. Andar en tu verdad. Andar en esas buenas obras que tú nos has dado. Que siempre escojamos honrarte a ti sobre todas las cosas. No se trata de nuestros sentimientos. No se trata de nuestras emociones. No se trata de nuestras opiniones. No se trata de lo que es mejor para mí. ¿Qué es mejor para ti, Señor? ¿Qué es mejor para ti? Te pido que tú nos enseñes. Enséñanos, Señor. Te pido, Señor, que esta semana tú nos des oportunidades de poder ver dónde estamos o cómo estamos andando. Si estamos tratando de satisfacer las obras de la carne o si estamos andando en tu Espíritu. ¿Cuál es el fruto que sale de esa relación? ¿Nos lleva a separarnos de ti o nos lleva a acercarnos a ti? ¿Nos lleva a separarnos de nuestros hermanos o nos lleva a acercarnos a ellos? Ayúdanos, Señor. Confesamos que nuestra vista es corta. No sabemos cómo entrar ni salir. Ni orar aún sabemos cómo hacer. A menos que tu Espíritu Santo interceda por nosotros. Por tanto, Señor, te pedimos que tú nos tomes de la mano y que seas tú guiándonos por el camino correcto a seguir. Contigo de la mano, o mejor dicho, si tú nos tomas de la mano, de seguro no tropezaremos, no caeremos, no seremos arrastrados ni nosotros ni nuestras familias. Por tanto, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Haz esta obra en nosotros. Nosotros por nuestras propias cuentas no la podemos hacer. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu guianza. A ti, Señor, nos rendimos en esta tarde. Pedimos que tú nos ayudes, Señor. Enséñanos a andar en ese espíritu. Enséñanos a no satisfacer las obras de la carne. Que sea evidente en cada decisión cuál será el fruto de lo que decidamos. Ser sabio y considerar nuestros caminos. Enséñanos a velar para no caer en tentación. Yo te pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.